Schelling y Fichte fueron dos figuras filosóficas importantes en Alemania del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fueron figuras, al final, que tuvieron relación con el romanticismo, un periodo en el cual se produce una evasión, recuperar tiempos del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de hablar de ambas figuras, voy a definir el término idealismo. Idealismo es una teoría filosófica que defiende la existencia independiente de las ideas y su primacía por otras formas de conocimiento. Decimos idealismo a toda doctrina filosófica que afirme que el sujeto es el punto de partida de todo conocimiento posible sobre el mundo. Esto al final lo que quiere decir es, el idealismo lo que defiende es la existencia independiente de ideas. Es decir, está por encima de cualquier conocimiento. Entonces, ¿quién es la figura principal de esta doctrina filosófica? El sujeto. Que ahí es donde se parte del punto de partida de cualquier conocimiento sobre el mundo. Es decir, si yo digo, el idealismo al final es la perfección que tiene uno mismo. Es así más o menos definido. Que luego a lo mejor se puede llevar a cabo con las doctrinas filosóficas que hizo Platón, es decir, el mundo de las ideas, que hay algo más, es decir, llevar más allá cualquier objeto, cualquier persona, cualquier animal, cualquier vegetal, es decir, cualquier ser vivo, y también objetos, o acercarlo ya más al cristianismo, o, pues sí, al cristianismo que sería cercanía a algo que está por encima de esa idea. Eso es al final, porque el idealismo en sí es el sujeto. El sujeto tiene una serie de ideas y él afirma a través de su pensamiento, conocimiento, de cómo es el mundo. Es decir, cómo es eso, cómo es lo otro, y ya. Que es muy diferente a lo empírico. Lo empírico al final es lo que viene. Es decir, lo que yo veo, yo lo razono. Lo que yo siento, etcétera. Es decir, los sentidos. Fichte nació el 19 de mayo de 1762 en Ravenau, en Alemania, y murió el 29 de enero de 1814 en Berlín, en Alemania. Fue filósofo alemán de gran importancia en la historia del pensamiento occidental, como continuador de la filosofía crítica de Kant y precursor tanto de Schelling como de la filosofía del espíritu de Hegel. Es considerado uno de los padres del idealismo alemán. Su pensamiento supone el hecho de la libertad y mediante el análisis del yo ofrece un fundamento trascendental para su afirmación. Así contribuye a elaborar el concepto de libertad que permite pensar la conciencia del ser humano, su relación con los demás y su organización política. Según lo que llega él a la conclusión es, la libertad se analiza a través del yo, el fundamento, y con ello se consigue la afirmación. Entonces, según el concepto de libertad que nos dice Fichte, es pensar cómo es la conciencia del ser humano, cómo es el ser humano, cómo se comporta, qué es lo que piensa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué relación tiene el ser humano con el resto? Y cómo realiza esa organización política. Friedrich Schelling nació el 27 de enero de 1775 en Leonberg, en Alemania, y murió el 20 de agosto de 1854 en Bad Ragaz, en Suiza. Fue filósofo alemán, uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica alemana. Su pensamiento, impulsado por los intereses del idealismo de esclarecer la libertad, se ve alentado a investigar más allá del abstracto uso que han hecho sus predecesores. Por esto, su tarea es compatibilizar esta idea con un sistema en la que todo esté contenido de alguna manera en Dios. Él hereda el término idealismo y para llevar a cabo pues, la libertad y cómo hay que esclarecerla más. Pero claro, él lo que quiere llevar es todavía más la libertad. Es decir, quiero ir todavía más allá del término libertad. Entonces, lo que hace, pues según él, compatibiliza su sistema, es decir, utiliza su sistema, de sí, la libertad hay que llevar a cabo más libertad, pero con algo. Según él, lo que dice Schelling es a través de Dios. Al final esto sería, pues, y esto pongo yo entre comillas, bueno, no entre comillas, es la herencia cristiana de que más allá de la libertad, pues a lo mejor sería el espíritu en eso. Pero él al final lo que quiere llevar a cabo es todavía más. Si el idealismo nace a finales del siglo XVIII, Kant realiza una, que bueno, es tras Kant más o menos, porque Kant al final realiza una crítica de la razón, etcétera, etcétera. Además, muchos de estos filósofos son herencia de las ideas
de Immanuel Kant, como luego más también de Hegel. Pero lo que quieren llevar a cabo es recuperar esa época del pasado. Ellos viven el romanticismo. El romanticismo al final se producen conflictos muy sangrientos, entre ellos la Revolución Americana, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico unido a las guerras napoleónicas, también está ahí la Guerra de la Independencia en España, en Portugal, y finaliza, se podría decir más o menos, con la independencia de la gran mayoría de las colonias latinoamericanas, salvo algunas que se independizarán ya a finales del siglo XIX de España, como fueron Cuba, Puerto Rico y Filipinas en, en Asia. Pero con ello finalizo. Lo fundamental es que estos filósofos tienen el término idealismo del sujeto, es lo más importante, y es lo que a través de él, del sujeto a la persona, se lleva a cabo ese conocimiento. Y por lo que viven del periodo del romanticismo. Y con tal fin es lo que explican de escarbar, escarbar más ese término de libertad, algunos a través ya más del espíritu que es acercándose a Dios. Y con ello finalizo. Comentar lo último, que tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.